Ya, antes de partir me gustaría preguntar si es que tienen dudas. ¿Alguna duda que quieran resolver antes de que empecemos con los problemas? Para el día de hoy hay 4 preguntas. Eh, no sé si alcancemos a realizarlas todas. Algunas son cortitas, ¿sí? La más larga es la pregunta 4. De todas maneras, yo creo que, bueno, ahí podemos tener la respuesta completa. ¿Hay alguna duda antes de partir? Si no, nos ponemos a resolver al tiro el enunciado. Ya, la pregunta número 1 es una pregunta referente a los operadores, ¿cierto? La primera parte del curso definimos los operadores, que en primera instancia las trabajamos en coordenadas cartesianas, ¿cierto? Pero después aprendemos a utilizar todos los operadores para cualquier coordenada, cualquier sistema de coordenadas que usemos. Y si bien es como una herramienta, en la primera parte del curso, igual es bien común tener ejercicios en controles donde nos pidan trabajar, ¿cierto? Los operadores, quizás de una forma más algebraica, más teórica, más que resolver, ¿cierto? Algún resultado. Ya en esta ocasión, en la pregunta número 1, tenemos un campo escalar suave, ¿ya? Suave, o sea, lo vamos a poder derivar, no vamos a tener problemas. Y tenemos G, un campo vectorial irrotacional, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sea irrotacional? Que el rotor de dicho campo vectorial es 0, perfecto. Así que tenemos que probar que esto que está acá es un campo vectorial, ¿cierto? Acá tenemos el gradiente, que es un vector, cruz, otro vector, sigue dando un vector, lo multiplicamos por el escalar, sigue siendo un vector, así que esto de acá es un vector, es un campo vectorial. Necesitamos probar que esto es solenoidal. ¿Qué significa esto? Que su divergencia se hace. ¿Ya? Entonces, por demostrar que la divergencia de esto de aquí es 0. Ya. Entonces acá hay dos formas de hacerlo. La forma número 1, la cual no se la recomiendo. La forma número 1 significa que no tenemos manejo de las propiedades que podríamos utilizar, ¿cierto? Es una forma segura porque vamos a llegar al resultado, pero va a ser muy trabajosa. No la vamos a hacer acá. La forma número 1 va a ser expandir todas las derivadas y productos, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos cómo se ve el gradiente, sabemos cómo se comporta el producto cruz, qué pasa cuando multiplicamos, y finalmente vemos qué es lo que hace la divergencia. Si nosotros hiciéramos todos estos pasos desarmando, ¿cierto? Armando como toda la expresión, llegaríamos eventualmente que el resultado es 0, ¿ya? Pero va a ser un trabajo grotesco que esperaría que nadie lo hiciera si tuviera que resolver este ejercicio, ¿ya? Entonces la forma 1, bueno, está acá, pero no la vamos a hacer y no la recomendamos. Y la forma número 2 es en mente, teniendo en mente todas las propiedades que hay, ¿cierto? Que nos dan reglas en estas derivadas, en estos operadores diferenciales. Ya. Entonces, tenemos la divergencia, ¿cierto? De acá el gradiente cruz G y F multiplicándole como escalar. Entonces, la primera propiedad, vamos a usar la propiedad 5 del apunte. Busqué explícitamente cuál era, ¿ya? Y es una regla
que es análoga, ¿cierto?, a lo que aprendemos en cálculo diferencial para la derivada de la multiplicación, ¿cierto? Nosotros tenemos la derivada de una por la otra más la derivada de la otra por la primera. Acá tenemos algo súper parecido, pero hay que ordenarlo, ¿cierto?, con respecto a los operadores que tenemos en este caso. Entonces, gracias a la propiedad 5, vamos a tener que ser la derivada va a afectar a este f que tenemos solito acá, entregándonos el gradiente, y el por la segunda se va a ver reflejado por este producto interno. Entonces vamos a tener esa derivada por esto de acá, más, y ahora tenemos, ¿cierto?, el otro, que es derivar el otro y quedarnos con f solito. Entonces en este caso vamos a tener f por una multiplicación normal, porque f es escalar, y acá vamos a tener la divergencia de esto de acá. Ya. Entonces, lo primero que hicimos, pudimos separar, ¿cierto? En vez de tener divergencia de estas dos cosas, ahora tenemos la divergencia solo de la primera parte y tuvimos que agarrar ahora este segundo término. Ya. Vamos a realizar, voy a copiar el primero. El primero lo vamos a Javier, dejar, disculpa, sí, sí. ¿cómo podría ser la forma general de esa propiedad? Eh, a ver, ¿dónde tengo? Ya. Déjame correr todo aquí un poquito por el lado. Si tenemos la divergencia de un campo vectorial, puesto con mayúscula, con un campo escalar, entonces esto lo que nos va a entregar va a ser el gradiente del campo escalar punto f, el campo vectorial, tal como está, en producto interno, ¿cierto? Porque esto me tiene que dar un número, más el campo escalar, multiplicándose la divergencia del campo vectorial. Ese sería de modo general. ¿Ya? Entonces acá nosotros habíamos identificado, bueno, hay un enredo de notación, pero acá nuestro campo escalar es el f chica y nuestro campo vectorial es esto de acá, este producto cruz. Buena, ¿Sí? gracias. Ya. Entonces, ahora para este segundo paso, que yo creo que me voy a tener que correr un poquito más, vamos a hacer uso de la propiedad 7. ¿Ya? Y en este caso, la propiedad 7 es parecido, nos dice una condición, ¿cierto? Para separar la derivada del producto, ¿cierto? Pero cuando tengo una divergencia afuera y adentro tengo un producto cruz. En el caso de arriba, la propiedad 5 era un producto entre un campo vectorial con un campo escalar. En cambio, ahora vamos a tomar en cuenta esta propiedad, que la voy a escribir acá al tiro, y dice lo siguiente. Si nosotros tenemos la divergencia del producto, no quiero poner G, pongámosle, bueno, H, no sé. Si nosotros quisiéramos estudiar la divergencia de ese producto cruz, entonces vamos a entregar el segundo término, H, ¿cierto? Acá, en este caso, importa el orden, porque si ustedes recordarán, el producto cruz, no, yo no lo puedo dar vuelta, porque cuando lo doy vuelta hay un cambio de signo. Entonces importa mucho el orden. Voy a tener el segundo, el H, producto interno, el rotor del primero, F. Y acá es donde hay que tener cuidado, que el segundo término es exactamente lo que creemos que tiene que ser, la contraparte, pero que súper importante con un signo menos. ¿Ya?
Entonces, esto reflejado, ¿cierto? En la segunda parte de la línea, que era la que estábamos estudiando, nos va a entregar un FG punto rotor de el gradiente y un menos F gradiente punto rotor de G. Ya. Acá, lo que tenemos acá en esta línea. Hay dos términos que deberíamos poder decir súper rápidamente que son cero. ¿Ya? Que uno deberíamos verlo y deberíamos poder concluir, y el otro deberíamos analizar el enunciado. Entonces, veamos rápidamente el enunciado. ¿Qué cosas tenemos del enunciado? Bueno, que f sea un campo escalar suave lo hemos ocupado porque hemos derivado f, ¿cierto? Hemos ocupado el gradiente de f. Y g es un campo vectorial irrotacional. Ya, eso no lo hemos ocupado. ¿Lo podemos ocupar en la última línea que tenemos? Sí, porque exactamente tenemos acá el rotor de g. Pero como es un campo irrotacional, su rotor es nulo, entonces todo este término, cero, por enunciado. ¿Qué otra cosa podríamos nosotros decir inmediatamente? No está en el enunciado, pero deberíamos poder decir inmediatamente que es cero. El segundo término. ¿Por qué? Porque en el segundo término tenemos el rotor del gradiente de un campo escalar. Y nosotros sabemos, ¿cierto? Esto es algo que tienen que haber visto en clases, que el rotor de un campo escalar siempre es cero. O sea, el rotor del gradiente de un campo escalar siempre es cero. O sea, el gradiente de un campo escalar siempre es irrotacional. ¿Ya? Eso lo tienen que haber demostrado en clases. Y si no se acordaban o no lo sabían, ahora se los digo. Ya, perfecto. Entonces, finalmente, nos queda un único término, que es este producto de aquí. ¿Ya? Y acá yo voy a hacer uso de la última propiedad, que es fácil, que se las dejo propuestas si es que no la han visto, que cuando nosotros tenemos acá una B, tenemos esto, tenemos acá el mismo vector que se repite, y acá otro vector, por ejemplo, un B, nosotros vamos a poder intercambiar el B, ¿cierto? Sí, me preguntan si el rotor de G es nulo, dado que G es irrotacional, y claro, eso es exactamente lo que significa ser irrotacional. ¿El producto cruz nos da un vector perpendicular a ambos? Sí. ¿Por qué era nulo el de al medio? El de al medio es nulo porque el rotor del gradiente de un campo escalar siempre es cero. El gradiente nos genera un campo vectorial y rotacional. ¿Sí? Esto hace que el rotor del gradiente se haga cero. Oriana me pregunta, ¿el producto cruz nos da un vector perpendicular a ambos? Sí, en verdad, tiene toda la razón. Quizá eso sí, más o menos lo tendríamos que decir con palabras, pero toda la razón lo que me indica en el chat, y es que el producto cruz entre el gradiente de f y g es perpendicular tanto al gradiente de f como a g, ¿cierto? El producto cruz lo que hace es que nos entrega un tercer vector que es perpendicular a los anteriores. Entonces, en particular, nos interesaría la primera, acá, lo primero, que sea perpendicular con el gradiente de f, ya que entonces, si es perpendicular al gradiente de f, su producto interno va a ser cero, ¿cierto? En toda la razón, quizá yo me iba a estar dando una vuelta innecesaria. Entonces, como, ¿cierto? Son perpendiculares, esto implica que el producto interno entre estos dos sea cero
y se concluye entonces lo pedido en el enunciado. ¿Cierto? Entonces tenemos que la divergencia de este operador que encontramos acá es 0. O sea, el operador que está dentro es, no me acuerdo el nombre, ¿cómo es que se le decía? Solenoidal. ¿Ya? Cosas muy importantes de rescatar del ejercicio. Al tiro doy la propiedad, ya para que igual la tengan en mente, pero no era necesario. Ya, pero cosas que hay que tener en cuenta en este tipo de ejercicio, tener a mano, en mente, a mano, todas las propiedades, ¿ya? Saber qué propiedades existen, ¿ya? Quizás si yo no tengo las propiedades en mente o nunca las he visto, al enfrentarme a este tipo de ejercicio, no sé qué hacer y puede ser que el primer impulso sea realizarlo con la forma 1, expandir todo. Expandir todo, ver infinitas derivadas parciales, se me va a multiplicar todo con todo y claro, de repente puede que lleguemos al resultado. De hecho, deberíamos llegar, pues si ese es el resultado, ¿ya? Pero va a ser muy trabajoso, entonces siempre tener en cuenta todas las propiedades, ¿ya? Las propiedades, de hecho, también es muy útil tenerlas en cuenta en muchos ejercicios que sin quererlo nos involucran los operadores. Por ejemplo, en ejercicios de Stokes o del teorema de Gauss. Estos ejercicios, ¿cierto? Como vamos a tener que integrar divergencia, por ejemplo, esto va a implicar que vamos a tener que calcular una divergencia, ¿ya? Y puede ser necesario ahí utilizar las propiedades. ¿Ya? Entonces le voy a dar igual la propiedad que yo había pensado, pero en verdad no es trascendental. Y por mientras la escribo, pueden preguntarme lo que sea. Entonces yo tenía que U, punto, y acá U cruz B. Entonces acá lo que podemos hacer es intercambiar el B con el primer U. Entonces nos quedaría B punto U cruz U. Pero en verdad creo que es exactamente lo mismo, la misma idea de lo que nos habíamos pensado. Es que, bueno, creo que esto funciona de una forma más general. ¿Sí? Bueno, ahí ustedes lo revisan en todo caso. Que puedo intercambiar acá el primero con el tercero. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, acá el segundo término también era U, ¿cierto? Era el gradiente. Entonces, cuando íbamos a tener acá los dos gradientes, como eran el mismo vector, gradiente de f, cruz gradiente de f, ahí yo iba a obtener el cero. ¿Ya? Pero en términos de el ejercicio no era necesario. Podíamos concluir a partir de esto. Ya. Dudas del ejercicio. Entonces, muy importante conocer todas las propiedades. Para la pregunta número 2, ya, les puse todo el enunciado porque esta pregunta era una pregunta antigua que yo tenía y tenían parte B y parte C, pero finalmente me dijeron que no entraban esas definiciones, ¿ya? Que era encontrar como esos T, N, kappa, eran caracterizaciones que uno podía hacer de la curva, ¿cierto? Así como la curvatura, podía decir qué tanta curvatura tenía, no sé. Todo eso indicaban esas letras, no servían realmente para nada más que eso. Y según lo que me indicaron, ustedes pueden confirmar o desmentirme, no entro, no es necesario. Entonces, finalmente, la pregunta 2, lo único relevante para nosotros va a ser estudiar la parte A. Calcule la longitud de la curva. Acá tengo un tipeo, porque esto debería ser un gamma mayúscula. Calcule la longitud de la curva gamma y encuentre su parametrización en longitud de arco S. Ya.
Entonces, para calcular la longitud de arco, nosotros vamos a ocupar, ¿cierto? La definición, ¿cierto? Que tienen que haber estudiado en clase por qué esta integral finalmente nos daba la longitud de arco, ¿cierto? Haciendo unas diferencias, unos triangulitos, y luego al tirar el límite nos aparecía una derivada. ¿Ya? No sé si se acuerdan. Si no se acuerdan, no importa tanto, porque simplemente tienen que saber qué es la integral, ¿cierto? De esto de aquí. Entonces, yo tengo la norma, ¿cierto? De la derivada de mi parametrización. Entonces, acá nosotros tenemos nuestra parametrización. Tiene 3 coordenadas, 1, 2 y 3. Nosotros queremos encontrar la derivada de esto con respecto a t. Ya dicho elemento le vamos a calcular la norma. Después de tener la norma, podemos proceder a integrar. Y ahí vamos a encontrar el largo de la curva desde el 0 hasta el tiempo t. ¿Sí? Estoy pensando que acá tengo como un poquito de uso de notación, porque tengo t en la integral y t acá. Entonces lo que voy a hacer, aquí le voy a poner un tiempo tau. Ya, para ordenar un poquito la letra. Ya, entonces primero nosotros tenemos nuestra parametrización. Voy a ver si la puedo copiar de nuevo. Un detalle importante, eso siempre se usa para cuando piden longitud de arco, claro, porque esta es la integral que nos va a entregar la longitud de arco de esta curva. ¿Ya? Ya, entonces nosotros tenemos esta parametrización y vamos a proceder a encontrar, ¿cierto?, su derivada temporal. Entonces los primeros dos términos, la pregunta está hecha con esta trampa, que se ven horribles, se ven muy feos. Y si yo me descuido un poco, me quedo pegado, porque se ve feo. ¿Y por qué me piden derivar esto que es tan feo, coseno de u cuadrado? Ya, si me descuido, muero. Pero si no se descuidan, nos damos cuenta que en verdad las primeras dos componentes, por muy feas que se vean, son fáciles de derivar. ¿Por qué? Porque el t está exclusivamente en la integral, ¿cierto? El t lo único que está haciendo está agarrándose aquí y agarrándose aquí. En el otro punto tenemos 0, no nos importa. Así que cuando nosotros derivamos esto por el teorema fundamental del cálculo, lo único que vamos a obtener es lo de adentro. ¿Sí? Muy bien ahí, teorema fundamental del cálculo. Obtenemos lo de adentro evaluado en t. Eso es todo lo que ocurre. Entonces vamos a tener evaluado en t, coseno acá de t cuadrado. El de u, ¿cierto? No va, porque era parte de la integral. Luego tenemos lo mismo, pero acá con el seno. Y el último término, fácil de derivar, ¿cierto? Acá el 1 muere porque no depende de t. Y el menos e elevado a menos t, al derivarlo, nos va a soltar un menos que se va a compensar. Finalmente solo vamos a tener e elevado a menos t. ¿Ya? Entonces, este ejercicio se podía ver medio feo, pero no era tan feo. ¿Ya? De hecho, era directo. Ya. Ahora, claro, uno podría seguir con miedo. Una pregunta, Sí, sí, sí. ¿qué pasa con el cero que debajo de la integral? Es que como no depende de t, el cero al derivar muere, básicamente. Ah, ya, gracias. ¿Sí? Como que en el teorema fundamental del cálculo uno tiene que tener cuidado de todas las cosas que dependen de t. Por ejemplo, si uno tuviera dependencia arriba y abajo de la integral. Pero en este caso, como es constante, nos quedamos solo con el t. ¿Ya? Ya. Gracias. Súper. Nosotros ahora podríamos
seguir asustados porque tenemos coseno de t cuadrado, ¿ya? Entonces, si tuviéramos que hacer derivada, no sé, podría ser feo. Ya, pero, en fin, encontramos la primera parte del ejercicio que era la derivada de la parametrización. Ya. Entonces, en mente, este es nuestro objetivo, integrar la norma de esta derivada, así que vayamos a sacarle la norma. Entonces, es mejor. La norma. La fórmula de LT, ¿de dónde sale? La fórmula la deberían haber visto en clases, si no me equivoco. Lo vimos en clases, ya, sí. Pero es una fórmula que más o menos estándar. No sé si este bosquejo te sirva, pero cuando quieren sacarle el largo de una curva, lo que van haciendo es triangular la curva en unos pedacitos así. ¿Ya? Sí, me acuerdo un poco de la demostración. Entonces, estos triangulitos son los que van a hacer que te aparezca la derivada. ¿Ya? Y si no te suena nada con mi dibujo, no importa, debería estar en el apunte. ¿Ya? Pero, en fin, el largo de la curva nos va a aparecer con esta fórmula. Ya. La norma entonces, ¿cierto? La norma, vamos a poner una raíz gigantesca y vamos a ir sumando todos los términos de las tres componentes al cuadrado. Entonces vamos a tener e a la menos 2t coseno cuadrado de t cuadrado más e a la menos 2t seno cuadrado de esto y finalmente un que me quedó medio fuera. Ya. Nada espectacular. ¿Cierto? Recordamos esta identidad que nos ha perseguido toda la vida, que coseno, ¿cierto? Previamente, ¿cierto? Factorizando por e a la menos 2t, coseno cuadrado de lo que sea, más seno cuadrado de lo que sea, pero siendo lo mismo, el mismo lo que sea, es 1, ¿cierto? Así que si yo junto estos dos términos, voy a eliminar tanto este como este término porque se van a hacer un 1. O sea, nos va a quedar e a la menos 2t más e a la menos 2t. ¿Cierto? Lo cual nos va a quedar entonces sacándolo de la raíz, un e a la menos t, raíz de 2. Ya, fantástico. Entonces, vayamos ahora por fin a lo que queríamos, ¿cierto? A estudiar la longitud del arco desde el tiempo 0, ¿cierto? Hasta un tiempo tau final. Entonces tenemos 0 tau de la norma, pero que reemplazando por lo que ya encontramos, simplemente es e a la menos t raíz de 2 dt, ¿cierto? ¿Y cómo integramos esto? Bueno, hay un raíz de 2 molestándonos por ahí. La integral, una primitiva, ¿cierto? De e a la menos t sería menos e a la menos t, ¿cierto? El cual vamos a evaluar en tau y en 0. O sea, menos raíz de 2 en tau. Simplemente, no, voy a quitar este menos. Voy a hacerlo más explícito. Entonces, el menos raíz de 2, ¿cierto? Después, este elemento de acá, evaluado en tau, nos va a tirar un menos e elevado a menos tau, menos, ¿cierto? Por la diferencia. Y ahora me va a tirar, voy a tener esto evaluado en t igual a 0, que es menos 1, ¿cierto? Porque e elevado a 0 es 1 y con el menos me va a quedar un menos 1. Entonces, menos 1. Ya. Yo me confundo mucho con los signos. Entonces, reordenando esto, voy a tener 1 menos... Ahí, para que se vea mal. Ya,
Perfecto. Pero ¿qué sucede, cierto? Voy a subir un poco. Porque nosotros la curva la tenemos definido para cualquier tiempo. Nosotros podemos parar cuando sea, ¿cierto? El t puede irse hasta donde quiera. Entonces, ¿qué ocurre con el largo de la curva límite, por así decirlo? ¿Sí? ¿Qué ocurre con el largo cuando yo tomo que tau tiende a infinito del largo de la curva? ¿Sí? Estoy considerando el largo de la curva al dejar el tiempo correr lo que sea. Bueno, analicemos el límite nomás. ¿Ya? Súper rápido. Acá que depende de tau, simplemente el elemento de acá. Y si tau tiende a infinito, esto se va a ir a menos infinito, y algo elevado a menos infinito se va a cero, ¿cierto? Se va a ir decayendo. Así que el largo límite, ¿cierto? Cuando si yo considerara todo el tiempo posible, de esto va a ser simplemente raíz de 2. Ya, entonces ahora ahí sí teníamos, había que quizás pensar un segundo que teníamos que considerar el largo de la curva en todo el tiempo. Entonces teníamos una definición para un tiempo tau final y nosotros ahora extendíamos por límite esta definición para toda la semirrecta. Entonces tenemos que esta curva que era súper fea, no era válido dejarlo dependiendo de ese tiempo tau. Claro, o sea, nosotros eso es lo que primero tenemos. Tenemos la dependencia de cuando nosotros nos paramos en un tiempo final, pero nosotros finalmente queremos estudiar la curva. Ya. Lo que pasa es que la curva que nosotros estamos describiendo finalmente es la que considera todo el tiempo desde 0 hasta infinito. Esa es la curva gamma. La curva gamma no se detiene en un tau específico. Claro. Entonces, por eso, como nosotros tenemos la definición de largo de curva hasta un tau fijo, bueno, vamos viendo cómo evoluciona el largo de curva en función del tau y después vemos el comportamiento límite. ¿Ya? Y eso es lo que nos da la longitud de curva, era raíz de 2. Entonces pasamos y llegamos a algo que era facilito. Ya. La segunda parte de la pregunta nos dice encuentre su parametrización en longitud de arco S. La parametrización en longitud de arco o parametrización natural lo que hace es que uno en vez de, ¿cierto? Acá nosotros tenemos la curva parametrizada por t, que va desde 0 hasta infinito. La parametrización natural lo que hace es hacer, por así decirlo, un cambio de variable en la variable temporal, ¿cierto? En t, de modo que yo voy a escribirlo. Esta es la parametrización natural. Yo ahora voy a indexar a través de una nueva variable s, de modo que cuando yo vea el largo de la curva, ¿cierto? Ahora mirando la curva parametrizada de este modo, en un tiempo s, el largo era exactamente s. ¿Sí? Esa es la idea. No ocurría esto por cómo lo tuvimos en el enunciado, porque en el enunciado nosotros teníamos que el tiempo, la variable que nos parametrizaba la curva, iba de 0 a infinito, pero la longitud de la curva iba aumentando desde 0 hasta raíz de 2. No tenía este escape hacia el infinito. Entonces nosotros nos gustaría parametrizarlo de cierta forma, tal que si yo veo el largo en el tiempo S, el largo era exactamente S. ¿Ya? Entonces, obviamente, esta parametrización va desde 0 hasta raíz de 2, ¿cierto? Raíz de 2 abierto. Porque así como el raíz de 2 corresponde al largo límite, no es alcanzable, porque correspondería como al largo más infinito. ¿Ya? Es un detalle muy enano. Bueno, en fin, ¿qué nosotros lo que tenemos que hacer? Lo que nos basta trabajar
¿podría explicar de nuevo por qué? ¿En qué parte? A la pregunta que me hicieron en el chat, ¿podría explicar de nuevo por qué es ese? ¿Qué cosa es ese? ¿Por qué? Porque esto va a dar ese. Ah, ya. Porque eso es exactamente lo que quiere la parametrización natural. No es que dé, es que busco la parametrización para que dé. ¿Sí? Esto es lo que yo estoy pidiendo que ocurra para poder definir la parametrización natural. ¿Sí? No es algo claro. Básicamente, yo quiero que ocurra esto, que cuando yo analice en el tiempo S, en algún tiempo, o por ejemplo en el tiempo tau, como lo teníamos antes, el largo de la curva ahí sea tau. Lo que no nos pasaba antes, pues yo podía analizarlo en el tau 10.000 millones, porque teníamos de 0 a infinito. Pero el largo de curva, ¿cierto? Iba creciendo hasta R de 2. Ya, esto es lo que se quiere con la parametrización natural. ¿Sí? Es buena por otras razones también, pero básicamente esta es la gran propiedad que cumple. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a hacer un cambio temporal. Lo que vamos a utilizar va a ser despejar el t. Ya. Primero vamos a recuperar, voy a poner tau mejor. Vamos a recuperar el resultado que teníamos antes. ¿Ya? Por cierto, yo hablo, pero no escribo mucho. ¿Ya? Así que si se pierden, pregúntenme nomás, que probablemente no quede todo escrito. Ya. Y esto, por supuesto, es un tau. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar el largo, este largo, ¿cierto? Y lo que vamos a realizar, vamos a despejar este tau de acá en función del largo de la curva. ¿Ya? Vamos a hacer como un trabajo al revés. Entonces, veamos qué puedo hacer. Voy a tener acá esto de acá, le voy a restar el raíz de 2 que está asociado a C1. Le voy a dividir por raíz de 2. ¿Sí? Hice como dos pasos en uno. Primero este pasó restando y luego el raíz de 2 que quedaba multiplicando esto de acá pasó dividiendo. ¿Ya? Nada raro. Ahí sí. Nada raro. El signo menos que me está molestando ahora acá, lo voy a cambiar. Como cierto, lo que quiero es despejar el tau, voy a aplicar logaritmo. Entonces, si aplico logaritmo, bueno, acá al lado izquierdo va a ser fome. Voy a tener acá esto de acá. Y el logaritmo con la exponencial me queda menos tau. Y finalmente ya este menos, ¿cierto? Lo puedo pasar hacia el otro lado. Que lo que genera al pasarle un menos al logaritmo es que entra como índice, o sea, como exponente, índice de exponente, y al ser un exponente acá en la fracción de adentro, el menos 1 me la da vuelta. ¿Sí? Entonces voy a tener raíz de 2 menos esto de acá, igual tau. No, bueno, acá está muy feo. ¿Sí? Entonces, a partir de esta expresión, esta es la expresión que vamos a utilizar para definir, ¿cierto?, nuestra parametrización. ¿No? ¿Y de qué forma? De la siguiente, así es como vamos a ingresarla. Vamos a considerar este tiempo, ¿cierto? Este tiempo de acá, pero con el cuidado de que nosotros, como queremos que el largo de curva sea el mismo que el que me parametriza, entonces vamos a dejar acá metido el S. ¿Ya? No sé si se entendió. A ver, voy a escribirlo. Esto no me va a alcanzar muy bien en el espacio,
pero básicamente acá vamos a tener esto de acá, y acá vamos a meter el S. Entonces vamos a tener E a la menos U, coseno de U cuadrado de U. En el segundo término, que lo voy a poner hacia abajo, por espacio, vamos a tener acá lo mismo. Acá vamos a tener el S. E a la menos U seno, en este caso. Y en el último término, como era 1 menos E elevado a menos tau, bueno, ustedes pueden revisar rápidamente que se nos cancelan un par de cositas. Y nos va a quedar esto de acá. ¿Ya? Entonces, como nosotros tenemos esta relación entre el tiempo y la longitud de la curva asociada a ese tiempo, si nosotros pedimos tener este tiempo, lo que vamos a cumplir, ¿cierto? Es que la longitud de curva acá, bueno, estamos imponiéndole que sea igual a ese. ¿Ya? Ese es el cambio que vamos a necesitar para la, ¿cómo se llama esto? La parametrización natural. Ya. Bueno, entonces las partes B y C no tienen mucho, no las vamos a hacer sencillamente. Y lo último que yo quiero hablarles antes de cambiar de tema, ¿cierto? Dado que estamos en la parte de integrar, o sea, de curvas, de parametrizar curvas, es qué es lo que ocurre cuando queremos trabajar con integrales, ¿cierto? De trabajo. Entonces, tenemos una curva gamma con alguna parametrización. Por ejemplo, en este caso va a ser una parametrización en un intervalo cerrado que me va a entregar, ¿cierto? Una curva volando por ahí en R3, ¿cierto? Acá ustedes saben hartas definiciones con respecto a las curvas, si son cerradas, simples, etcétera. Eso depende de la función R al final. Entonces, si tenemos, ¿no es cierto?, una función vectorial, ¿cierto? Una función vectorial que esté definida en R3 a R3, si no me equivoco. Entonces, el trabajo nosotros lo escribimos como ahorro. Las curvas no eran en R2 de partida o de llegada. De partida tiene que ser una dimensión para que sea una curva y no un plano o una superficie. Tenemos que tener una dimensión. Y la dimensión de llegada da lo mismo, porque nosotros podemos tener curvas en R3, ¿cierto? Así como un hilo. Si nosotros tuviéramos, creo que se vio en clases que las curvas se parametrizaban de un T a un TF de T. No me queda muy claro lo que dice, pero O sea, la función como tal, con la que yo parametrizo cosas. Por ejemplo, si yo quiero parametrizar una superficie, ahí sí voy de R2 a R3. Pero para las curvas, como que sí entendí en el profe que yo tomo un punto y eso me da dos puntos. Como que yo puedo parametrizar una curva con dos. O sea, yo tomo un punto y eso me devuelve 2 puntos a la hora de parametrizar una curva. ya. Es que puede ser que hayan trabajado caracterizando una curva, pero acá siempre nosotros vamos a trabajar en cosas en R3, en CA. Entonces, no lo sé. Por ejemplo, curvas que ya tengan como comportamiento que vayan cayendo. No sé cómo esta circunferencia vaya bajando por un cilindro. Esta es una curva que tiene llegada, ¿cierto? En R3. Pues. Cada punto de la curva va definiéndose en R3. Va bajando un cilindro. Pero esta curva está parametrizada por una dimensión. A ver. Ya, ahí sí lo Puede, veo. puede haber sido que para caracterizar la curva entendieran los puntos t, f de t, siendo f de t el punto respectivo en la curva,
pero al menos ah, vamos a trabajar en R3, ¿sí? En CA, como que todo R3. Bueno, puede ser una dimensión distinta en todo caso, ¿ya? Ya, ya. Sí, Sí, no hay, sí. no hay problema. Las curvas no importa, es que yo parametrizo una recta, ¿cierto? O un intervalo, lo meto en otro lugar de una forma suave, continua, etcétera, etcétera. Esto podría ser Rn, ¿ya? Bueno, en fin. Ya, La muchas gracias. integral de trabajo, ¿cierto? Va a estar definida de esta siguiente manera, ¿cierto? Fuerza por desplazamiento, ¿no? Ya. Pero entonces, ¿cómo yo, si tengo, yo conozco la parametrización y quizás conozco la función, ¿cómo yo puedo resolver esta integral? El problema de todas las integrales que se definen en CA, que son varias, ¿cierto? La infinidad de integrales que tenemos, es que de repente a mí me pasaba mucho que nos podemos confundir en la notación, ¿ya? Y entonces, ya, conozco esto, pero ¿cómo resuelvo esto? Entonces, ustedes siempre tienen que tener presente en sus cabezas, ¿cierto? En su mente o a mano, cuál es la verdadera forma de resolver esta integral, ¿ya? Y esto entonces lo que les quiero mencionar de la integral de trabajo es cómo yo la puedo pasar a una integral tangible. En este caso, como nosotros tenemos que la parametrización, ¿cierto? Va desde el intervalo a b, nosotros vamos a trabajar en el intervalo a b, vamos a estudiar, ¿cierto? Este campo vectorial, evaluándolo en los puntos de mi curva, ¿cierto? Que van a ir pasándose los tiempos desde A hasta B, y acá yo le voy a hacer producto cruz con la derivada de mi parametrización, dt, ¿ya? Entonces, esta sí es una fórmula que podemos llevar a cabo en un ejercicio. Nosotros tenemos que calcular cosas. Bueno, Disculpa, ¿es producto cruz o producto punto? Porque punto. dijiste cruz y pusiste punto. Ah, no era punto. Perdón. Gracias. Sí, es producto de punto. Sí, es que de repente mi boca va más rápido que mi mente. Ya, entonces, claro, el producto punto. Esta sí es una fórmula tangible, ¿cierto? Nosotros tenemos la parametrización, podemos evaluarla, ¿cierto? En la función que probablemente vamos a conocer. Esto de acá lo vamos a tener que calcular, ya, un trabajo. Luego el producto punto, el producto interno, lo vamos a tener que calcular, pero vamos a tener las cosas ya explícitas, ¿ya? Puede que sea trabajoso, pero finalmente vamos a tener una integral de cálculo diferencial, una integral de una dimensión, ¿ya? Entonces, importante que no, finalmente no agregué un ejercicio de integral de trabajo, pero quería aprovechar igual de mencionarlo, que bueno, en este caso, pero también en todas las otras integrales que trabajemos en el curso, tener una fórmula y un plan de acción, ¿cierto? Un plan que nos diga cómo vamos a atacar este cálculo. Entonces, este cálculo tenemos la parametrización, la reemplazamos, ¿cierto? En F, encontramos la derivada, producto interno, integramos. ¿Sí? Eso le quería mencionar brevemente con respecto a la integral de trabajo. ¿Hay alguna duda? ¿Podrías explicar de nuevo, así a la rápida, la parametrización que hiciste de la curva? ¿Qué hago con la curva? O sea, anterior. Por ejemplo, nosotros tenemos la función, ¿verdad? Luego le calculamos el largo de la curva, pero después de ahí me perdí un poco en cómo fue que parametrizamos. Para la pregunta, Ujú. ya. ¿Cómo encontrar la parametrización natural? Ujú. Ya. La parametrización natural, ¿cierto? Es aquella parametrización donde el tiempo lo cambié de modo de tener esta nueva relación. Que cuando yo le pregunte en el tiempo S a mi parametrización, a mi curva, ¿qué largo de curva tienes? Me diga S, sea exactamente el tiempo que yo le di. ¿Ya? Entonces, para hacer esto, yo tengo que avanzar la curva
¿cierto? De otra forma. No puedo avanzar con el mismo tiempo, porque el tiempo avanzaba hasta infinito, y yo quiero avanzar de otra forma. La forma de avanzar con este nuevo tiempo es, bueno, primero nos damos cuenta la relación que hay entre el tiempo y la longitud de la curva, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ingresar este tiempo, ¿cierto? Arriba estaba como un tau, pero ahora nosotros vamos a ingresar el tau metiendo esta parte de la igualdad y le vamos a estar exigiendo que el largo de la curva sea S, que es lo que hacemos acá. Entonces, esta nueva forma de recorrer el tiempo, pero ahora en función de S, está hecho, ¿cierto? Por esta igualdad, está hecho de tal forma que va a responderme, ¿cierto? A la primera igualdad. ¿Ya? Por cómo realizamos el despeje, ¿cierto? Es como cuando invertimos ecuaciones. Por cómo realizamos el despeje, al después dejarlo evaluado en S, vamos a estar obligándolo, ¿cierto? A quedar con largo de curva S al evaluarlo en S. ¿Sí? Eso es todo. Entonces es como que primero yo despejo todo en función del tiempo, incluyendo el largo de la curva. Y de ahí le Claro, ingreso a la función original para que quede dependiendo de un tiempo. Así así con el tiempo yo puedo obtener como que un segmento de curva. ¿Entendí bien? claro. Y ya, Entonces, ahí sí. reemplaza, en vez de poner esto en tu original, vamos a reemplazar con este, pero respondiendo al largo de curva con el mismo S. Que es Ya, lo ahí se que, entendí. y eso es lo que hacemos. Muchas gracias. Ya. Disculpa, ¿y ese desde qué valores hasta qué valores? Sí, desde 0 hasta raíz de 2. Esto quizá está aquí. Desde 0 hasta raíz de 2 no lo toma porque no hay ningún t original que me dé raíz de 2, ¿cierto? Era el límite de t tendiendo a infinito, de tau. Entonces, como no hay ningún valor de t que me dé raíz de 2, como no existe esa correspondencia, yo nunca voy a poder alcanzar acá con un s, raíz de 2. ¿Sí? Por eso el intervalo es abierto. Pero voy a tenerlo desde 0 a raíz de 2. Es legal dejar las parametrizaciones con las integrales, con estas integrales. Así nos daban las parametrizaciones originalmente y probablemente no las podamos calcular, porque igual son integrales complejas, son complicadas. ¿Ya? Eran parte de la primera dificultad que notaba el ejercicio, que era, parece ser todo muy feo. Ya. Entonces, vayamos a un ejercicio cortito de integral de flujo. Bueno, acá yo en la tutoría de hoy no agregué nada de Stokes, teorema de Stokes, por dos motivos. Primero, creo que hay secciones que todavía no lo ven, ¿ya? Entonces, igual, eh, yo creo que nos detendríamos mucho por Stokes, perderíamos como esto de ser una tutoría. Y lo segundo es que igual va a estar más pensado para el trabajo dirigido que realicemos en el taller, ¿ya? Ya, entonces, integral de flujo, vamos a tener una superficie definida, ¿cierto?, por dos parámetros, θ y z. Estos parámetros se mueven dentro de cosenos y senos. Bueno, el z igual actúa como última coordenada, ¿ya? Entonces, calcule, bueno, este puede ser una superficie bastante rara, ¿cierto? Los cosenos y senos multiplicándose hacen que la superficie esté como, no sé, se mueva por todos lados. Así que no nos podemos esperar a que sea una superficie sencilla, ¿cierto? Que el vector normal sea fácil de entender, por ejemplo, no sé, hacia arriba o hacia el ladito. Entonces lo primero que vamos a realizar va a ser calcular el vector normal en cualquier punto θ, z, y vamos a ver su norma, ¿ya?
Eso nos piden. Entonces voy a reescribir la parametrización de nuestro manto, ¿cierto? De nuestra superficie. Quizás R puede que le suene más como a curva. No sé qué letra podría poner. A, ¿cierto? A siempre es de área. Entonces tenemos una superficie que está descrita por 3 componentes. La primera, coseno de z, coseno de teta. Segunda, coseno de z, seno de teta y una z final. Ya. Entonces esta es la parametrización de nuestra superficie, que para cierto teta y z nos entrega dichos puntos. Ya. Entonces nosotros queremos calcular, ¿cierto? El vector normal a la superficie en el punto teta, z. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Para esto yo necesito conocer dos vectores. El vector que me entrega la derivada con respecto a teta y el vector que me entrega la derivada con respecto a z. Disculpa, se me cortó el internet un poco. ¿Podrías subir una página? ¿Sí? Tengo que la sí. superficie la voy a parametrizar por notación, ¿cierto? Con esta función a, que dado teta y z me da puntos en R3, que forman un plano, ¿cierto? O no forman un plano, forman una superficie, puede ser muy loca, pero una superficie. Entonces, el vector normal a dicha superficie en un punto teta, z va a venir dado por ese vector, ¿cierto? Que va a ser el producto cruz entre las derivadas correspondientes a los elementos de la parametrización, ¿cierto? De las variables. Disculpa, ¿importa el orden de las derivadas parciales en el producto cruz? Sí. Sí, por supuesto. Si nosotros invirtiéramos el orden, lo que generaríamos sería el mismo vector, pero con un signo menos, ¿cierto? Sí, a eso iba mi pregunta, Eso, si claro. el signo menos importa. Ya, eso es todo lo que... Eso es todo lo que cambia, ¿ya? En muchos casos nos tenemos que preocupar. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos teorema de Gauss, teorema de la divergencia, nosotros siempre queremos estar analizando la normal exterior, ¿cierto? La que apunta hacia afuera del sólido, del volumen. Entonces, siempre que nosotros resolvemos una normal, encontramos una normal, nos tenemos que preguntar si nos sirve o no nos sirve, ¿ya? En este caso, realmente creo que en el ejercicio no explicité nada. Y en general, si no se explicita, no da lo mismo, porque a lo más va a tener el signo cambiado. Entonces uno dice, bueno, calculé mi flujo, ¿cierto? Mi integral de flujo, considerando la normal, esta normal, que sí, que se encuentra al hacer el producto cruz con este orden, y está bien, porque al invertir el orden, lo único que va a cambiar va a ser el signo, ¿ya? Ya, muchas gracias. Entonces, en volúmenes generalmente nos importa tener ¿cierto? Normales exteriores, va a ser como lo más común, pero acá como tenemos una superficie, como que no hay criterio. Bueno, pero eso siempre lo pueden mencionar. Ya me preguntan, ¿no se divide por la norma de eso? Claro, se divide con la norma cuando yo quiero que este sea un vector normal a la superficie unitario. ¿Ya? Y ahí le vamos a poner n gorrito. N gorrito. Ya, pero si yo solo calculo un vector n
normal, lo voy a buscar de esta forma. Ya, entonces, calculémoslo. Entonces vamos a tener la derivada con respecto a t, a teta. Entonces, la derivada afecta a este coseno, que se me va a volver un menos seno. Este seno se me va a volver un coseno. Y en la última coordenada, nada depende de teta, así que queda un 0. Entonces, ¿cierto? El primero era un menos seno. El segundo pasó a ser un coseno. Y la última coordenada, 0. Ya. Resolvemos la derivada, ¿cierto? Ahora con respecto a z. Entonces, el coseno pasa a ser un... Disculpa, Sí, sí. uno de los cosenos no debería estar como coseno de teta y no coseno de z. Ah, puse de puro a z. de teta. Claro, el último aquí debe ser un teta. Toda la razón. Ahí sí. Ya. Entonces ahora la derivada con respecto a z. Los cosenos se me van a volver menos senos. ¿Cierto? Entonces tengo menos seno de z, coseno de teta, ¿cierto? Porque acá no cambiaba. Menos seno de z, coseno de... No, seno de teta. Y en el último que teníamos un z, la derivada nos va a dar un 1. Ya. Entonces ahora viene uno de los pasos más difíciles para mí. Hacer el producto cruz. Ya. Y no sé qué estrategia usan ustedes para hacer los productos cruz más limpios. Yo lo que hago es esta fórmula que me dice explícitamente cuáles son así como la primera coordenada con la tercera, la segunda y un menos, no sé dónde. Ya, no importa. Yo no aprendí ninguna técnica, yo lo hago así, a la mala. Así que les voy a presentar de una el, el producto cruz y ustedes después pueden trabajarlo. Una de las gracias que hay, eso sí, es que estos cosenos y estos senos, cuando se multiplican, generan varios cosenos cuadrados, que si yo los sumo, ¿cierto? Con seno al cuadrado del mismo componente, me dan 1, ¿ya? Entonces, estas multiplicaciones era súper feo, pero al ir factorizando hartas cosas, queda mal lindo. ¿Ya? Entonces, filo, les voy a presentar el resultado y después teorema del Wolfram alfa. Y tenemos el resultado. ¿Ya? Ya, entonces algo de este estilo. Voy a ver que no tenga ningún signo acá. Ya, me parece que está bien. Son estos 4 Z y estos 2 son teta. Ya. ¿Qué más nos pedía el enunciado? Nos pedía el vector normal y su norma. Ya. Entonces, la norma del vector normal, ¿cierto? En algún punto z, teta o teta, z, ¿cierto? De nuestra parametrización. Lo que vamos a hacer, vamos a sumar los cuadrados, obviamente en raíz, de estas tres componentes. Entonces, notemos al tiro que las tres componentes tienen coseno de z. Así que cuando yo estoy sumando los cuadrados, podemos factorizar el tiro por coseno de z. El primero nos va a dar un coseno de teta al cuadrado, que sumado con el segundo, que es un seno de teta al cuadrado, nos va a dar 1. Y finalmente, el último elemento va a ser un seno de z al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta cosa de aquí, fea, es la norma del vector normal. Bueno, y siguiendo lo que habían comentado por el chat por ahí, si yo quisiera en algún momento un vector
normal unitario, ¿cierto? Tendría que al vector normal que encontré quitarle su norma. ¿Ve? Pero no es exactamente lo que nos piden y no lo vamos a ocupar. ¿Por qué generalmente no lo vamos a ocupar y no nos interesa mucho? Porque cuando nosotros trabajemos ahora integrales de flujo, ¿cierto? Integrales de flujo, la integral de flujo, parecido a lo que era la integral de trabajo, está definida de esta forma. Una forma que no sabemos cómo, no sabemos trabajarla, pero que cuando nosotros agregamos, ¿cierto? Voy acá a hacer, voy a subir un poquito a la velocidad que me lo permita esta cosa. Al igual que en el caso de la integral de trabajo, que nosotros cambiamos una integral que acá tiene gamma, que hago a una integral ya que voy en el intervalo a b, integral fácil, cálculo diferencial, con elementos que me van a dar una función real, ok. Acá en la integral de flujo, ¿cierto? Va a ser exactamente lo mismo. Vamos a tener una integral, no sé qué es esto, ayuda por favor, pero nosotros la vamos a estudiar, ¿cierto? Voy a poner acá una letra, después voy a explicar bien lo que es. Nosotros vamos a estudiar esto de acá. No, la A, ¿cierto? A de teta, z por la normal, sin el gorrito, ¿ya? Ahí, sin el gorrito, y con d teta de z. Siendo d, ¿cierto? El conjunto de R2 que me arma mi parametrización de la curva. Entonces, A va desde... Ya, no sé, quizás lo dije muy enredado. Así que lo voy a decir de nuevo. Cuando nosotros tenemos esta integral de flujo, ¿cierto? Queremos calcular la integral de flujo. Acá esta notación no tenemos dónde agarrar, ¿cierto? Tenemos una superficie. Pero nosotros conocemos una parametrización de esta superficie. Una parametrización A, que toma dos valores, ¿cierto? Porque es una superficie. Dos valores que van a estar el análogo, ¿cierto? Del intervalo para la integral de trabajo. Va a ser acá un conjunto, un R2, que si tenemos suerte puede ser un cuadrado, ¿cierto? La multiplicación de dos intervalos. Si tenemos mucha suerte puede ser A, B, cruz, C, D. ¿Ya? Pero podría ser que no, no importa. Pero nosotros para calcular esta integral, lo que vamos a hacer, vamos a reemplazar nuestra parametrización acá en F. Vamos a hacer producto punto con la normal que encontremos. La normal que encontremos directamente, ¿ya? ¿Sí? Si ustedes ven, si ustedes revisan el apunte, ahí hay una cosa de que se cancela, ¿cierto? La norma que estaba dividiendo a este bichito de acá, se cancela cuando yo quiero pasar de este diferencial de superficie a simplemente tener la derivada, los diferenciales separados. Bueno, y eso es todo. Y ahí entonces ahora hay algo que sí es calculable. Tenemos una integral doble, ya no es pega de diferencial, ahora es pega de CFD. ¿Sí? Eso. ¿Alguna duda con respecto a la integral de flujo? Entonces lo que nos pide acá la pregunta 3 va a ser calcular la integral de flujo para este siguiente campo vectorial. El campo vectorial que la coordenada 1 y la coordenada 2 me las deja ahí mismo, ningún problema. Y la coordenada 3 la elimina, filo. Z desaparece. Ya. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos F, ¿cierto? F de X, Y, Z es simplemente X, Y, 0. ¿Qué más? Nosotros conocemos nuestra parametrización A,
en función de teta y zeta, que viene dada por coseno de zeta, coseno de teta, coseno de zeta, seno de teta. Bueno, este problema ya ahora se volvió un problema de mucha matraca nomás. ¿Cierto? Y acá, importante que rescatemos dónde está definido, ¿cierto? El teta con el zeta, que eso es como este conjunto D que yo le hablaba. En este caso es el caso bueno porque vamos a estar trabajando en un rectángulo. Este rectángulo de acá. Y el último elemento que necesitamos, ¿cierto? Para la integral, según lo que le expliqué acá, va a ser la normal, que la normal, ¿cierto? Sin dividirla por la norma, que ya la tenemos lista. Acá lo voy a poner que depende de esto, para que quede más claro. Ya la teníamos, ¿cierto? Lista de... ¿estoy bien o no? Sí, creo que sí. Seno z, seno teta, y finalmente seno de z, coseno de z. Ya, entonces tenemos listo todo esto y ahora simplemente lo metemos a esta fórmula que es y sabemos cómo se hace. Entonces la fórmula vamos a integrar en este caso donde tenemos nuestra parametrización de la superficie. Entonces tenemos, mientras que el teta se mueve entre 0 y 2pi, el z se mueve entre, uy, qué fea esa integral, entre 0 y pi medios. Vamos a tener la función f evaluada en nuestra parametrización. Entonces, si nosotros a esta parametrización le aplicamos la función f, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, la primera componente sigue igual, la segunda componente sigue igual, y la tercera se vuelve un 0. Entonces, evaluamos nuestra parametrización. A ver si acá el espacio me queda. Entonces, acá la primera queda igual, la segunda queda igual, la última es 0. Tenemos un producto interno con el vector normal sin dividirlo por su norma. No es unitario, es el que nos dieron las derivadas directamente. Entonces tenemos coseno, coseno. Me parece que son estos elementos iguales que el del ladito. Y acá, bueno, tenemos un seno z, coseno de z. Y acá la integral de más adentro es la de z, así que tenemos de z y la de afuera es la de teta. Ya. Queda harta matraca. Del producto interno, la tercera componente que acá es 0, con esta componente, listo, 0, ya no nos olvidamos. Del primer término, vamos a tener coseno de z al cuadrado más coseno de teta al cuadrado. O sea, por, ¿cierto? Nos quedaron los cosenos dos veces, cada uno. De la segunda componente vamos a tener coseno de z al cuadrado por seno de teta al cuadrado de z de teta. Ahora podemos usar la identidad que hemos usado como 40.000 veces en este ejercicio. Factorizamos por el coseno cuadrado de z. Nos queda este más este, 1. 1. Con ese. Ya, bueno, ahí usted me entiende. Entonces ahora nos queda una integral facilita. Nos queda coseno cuadrado de z de teta. Ya. ¿Qué me puedo dar cuenta rápidamente? Nada depende de teta dentro de la integral. Entonces puedo integrar directamente. Vamos a tener la integral de 0 a 2pi de teta. Fome. Nos da solo 2pi. Y
nos queda finalmente, ¿cierto?, esta integral, que todos ustedes saben hacer integral a la perfección, como yo. No, yo no sé hacer integral, la verdad. Alguna vez supe. Entonces, para hacer esta integral, podemos meter la Wolfram, o hacer este truquito, y luego meter la Wolfram. Ustedes deciden. Ya, en fin. Tenemos esto de acá. ¿Y cuál es la gracia de este truco que hicimos acá? Es que este coseno que nos dio acá, cuando lo integremos, va a dar la vuelta. ¿En qué especialidad estás que no pide integrar? Si pidieran matraca, se hace por integración por parte. Ya. Creo que podría salir por integración por parte. Ya, pero filo, este truquito que hicimos, la gracia es que este coseno, cuando lo integremos, va a dar la vuelta completa a donde tiene un 2z, ¿sí? Eso lo pueden revisar ustedes. Entonces este término me va a morir y simplemente voy a tener el 1/2, que sí me va a interesar. El 1/2 con el pi medios, lo que nos va a arrojar, bueno, teníamos un pi acá por afuera, y nos va a arrojar un 1/2 por pi medios, nos va a dar un pi cuarto. Entonces juntando todo vamos a tener pi cuadrado medios. Ya, y ahí tenemos el flujo. No importa. ¿Qué cosa es rescatable de este ejercicio? Muy importante, ¿cierto? Cuando me pidan integrales de flujo. Si yo pienso en esto, me mareo, me desespero. No sé qué hacer. Entonces me tengo que acordar. ¿Qué cosas necesitaba yo para la integral de flujo? Necesitaba, una parametrización. Ok, parametrizado en 2 variables. Esta parametrización va a vivir, ¿cierto?, en un conjunto por ahí en R2. Si está bueno el ejercicio, va a ser un conjunto de esta forma. Y después, a partir de esta fórmula, rellenar y calcular. ¿Ya? No vamos a tener que hacer nada más que rellenar y calcular. ¿Sí? ¿Dudas? Hola, yo tenía una duda. Dime. Es que era, o sea, me surgía la duda que, por ejemplo, cuando a veces tenemos superficie como en cartesiana y hay que cambiar la cilíndrica, ¿qué pasa como cuando uno hace el cambio de variable? A mí me dijeron que el factor de escala estaba metido en la normal. Pero eso, ¿cómo se visualiza? ¿O es verdad? Claro. Sí. ¿Eso responde a tu pregunta? No, a ver. Lo que ocurre es lo siguiente. A ver, esta parte no estaba preparada. Vamos a improvisar. No, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando, ¿no es cierto que acá nosotros parametrizamos esta superficie por teta y zeta, pero esto eran cualquier cosa? No tenían de hecho relación con el teta y zeta de las coordenadas cilíndricas, por ejemplo. Entonces, lo que nos tenemos que dar cuenta, ¿qué nos tenemos que dar cuenta? A ver, hace un segundo esto está claro en mi cerebro y ya no está tan claro. Bueno. Bueno, yo creo que está en el apunte, me parece que está directamente en el apunte. ¿Podrías subir un poco al último que hiciste, por favor? A esta matraquita. Ya, me parece que está en el apunte. Podrían revisarlo igual, pero lo que ocurre es que cuando uno tiene coordenadas ortogonales, ¿cierto? Uno tiene un sistema ya definido, como son, no sé, pues las cilíndricas o las esféricas, entonces uno ya tiene relaciones entre el producto cruz de las derivadas, ¿ya? Y eso es lo que ocurre, que en este caso nosotros tuvimos que calcular, voy a subir un poquito, nosotros tuvimos que calcular, ¿cierto?, estas derivadas para poder hacer el producto cruz. Pero cuando uno ya tiene un sistema, ¿cierto? Por ejemplo, esto fuera los de cilíndricas con
radio fijo, qué sé yo, ¿cierto? El manto exterior de un cilindro. Entonces, en este caso, cuando nosotros calculemos esto, va a tener mucha relación con directamente todo lo que tiene que ver los factores de escala. O sea, porque los factores de escala nacen a partir de normas de derivadas. ¿Sí? Eso es. Entonces, sí, tiene mucho que ver y sí aparecen, pero de todos modos, si tú usas coordenadas, no sé, cilíndricas, esto fuera realmente el teta de cilíndrica y el z de cilíndrica, nosotros de todas maneras podemos ocupar esta fórmula de acá. ¿Sí? Nosotros podríamos hacerlo solo pensando que es una parametrización. ¿Ya? Eso es todo. De hecho, lo que me parece, lo que me parece que puede ser es que cuando tenemos coordenadas de este estilo, entonces el diferencial de superficie es el que viene incluida, ¿cierto? Con todos los factores, ¿cierto? Nosotros sabemos que si nosotros integráramos en cilíndrica nos va a aparecer el ρ volando por ahí, en el diferencial. Entonces, el diferencial es el que nos acarrea mucho de eso. Y claro, pues tiene relación con la norma, pero cuando nosotros pensamos directamente en esta fórmula, esta es como es. Tenemos el vector normal sin dividirle por la norma, y acá vamos a tener los diferenciales separados. ¿Ya? Si alguno queda como con duda, yo creo que puede escribirlo y ver cómo efectivamente que se le cancelen. ¿Ya? Estoy casi seguro que ocurre eso. Pero sí, tienen mucho que ver y están metidos por ahí, pero al final de cuentas nos van a traer el mismo resultado. Ya. ¿Cómo estamos en la hora? Son como las 7:26. Ya. Entonces les voy a aprovechar de comentar el último ejercicio de hoy. Ya, no, por tiempo no lo voy a hacer, pero se los comento. Yo estoy mañana en el taller de los dos reloj. Pueden ir a preguntarme en cualquier momento, ¿ya? Bueno, no en cualquier momento. Yo estoy como de 4 a 5. Sí, también puede ser que redacte la pauta, pero no, no sé si al tiro. Les voy a hacer un spoiler grande al tiro. ¿Ya? En el P4 no se cumple el teorema de Gauss, ¿ya? Entonces la idea es que ocupen mucho de su esfuerzo calculando la integral triple de la divergencia y por otro lado la integral, ¿cierto?, de flujo. Vean que son distintas y no se cumple. Y después me comenten por qué no se cumple. ¿Ya? Entonces se lo dejo. Es puro trabajo de integrar, pero no debería ser complicado. ¿Ya? Eso, no sé si les van quedando dudas de lo que realizamos el día de hoy. ¿Ya? Si no hay duda, entonces estábamos listos. Pero ¿con qué superficie hacemos el Gauss? Lo que pasa es que acá tienen un sólido. Esto de acá nos va a describir un sólido en R3, ¿ya? Que tiene volumen. Entonces en ese van a tener la integral de la divergencia y después con todas sus paredes van a resolver las integrales de flujo. ¿Sí? Ya, chicos. Entonces les dejo el propuesto. Es un buen ejercicio, realícenlo, pregunten cualquier cosa y mucho éxito en el estudio. Si es que quedara el control para esta semana, mucho éxito. Y si no queda, bueno, siempre estamos en el taller de los dos relojes, atentos a sus dudas. ¿Sí? Entonces, chicos, que estén muy bien. Me despido. Mucho éxito.